Es alerta en C5N. Bienvenidos al Expediente, una edición especial en la búsqueda de Loan. Tensión en Goya a esta hora, sí. Tensión en Goya porque hay un traslado. Laudelina, la tía de Loan, que tenía que presentarse hoy temprano en sede policial para prestar su testimonial, una testimonial clave en la causa a partir de que José, el papá de Loan, su hermano, la indicó como una de las principales responsables en llevar a Loan al lugar de su desaparición. Y a partir de esa declaración contradictoria, y ahora lo vamos a repasar con Facundo Cablan, la justicia tomó una decisión que llamó la atención, porque todas las testimoniales se dieron en la Fiscalía Federal de Goya, en presencia del fiscal, en presencia de la jueza, pero Laudelina iba a prestar su testimonio en la comisaría, y esto daba a pensar la posibilidad de que tal vez se dicte su aprehensión, pero iba a ser el 9 de julio. 9 de julio, sede de la Policía de Corrientes. En las últimas horas, es más, les diría, pasadas las 6 de la tarde, una orden del Juzgado Federal corrió a la Policía de Corrientes de la investigación, y esta mujer quedó en un limbo porque iba a ser citada, tenía que dar su testimonial, la sede de la Policía de Corrientes ya no era el lugar apropiado para que lo haga, y empezó a tejerse la posibilidad de que sea trasladada a la sede de la Policía Federal, pero en Goya. Y a partir de esa novedad, cerca de las 9:30, 10 de la noche, la vieron salir. ¿Con quién salió? Con su abogado. Con su abogado y su hija. Se subieron a un auto para recorrer los 75 kilómetros que separan la localidad de 9 de julio de Goya. Y es por eso que a esta hora hay una reunión de la cúpula de la Policía Federal en Goya, a la espera tal vez de la llegada de esta mujer. ¿Qué puede pasar con Laudelina? Lo vamos a repasar en un ratito nada más en esta edición especial del Expediente. Por supuesto, cuidándole la casa a nuestro querido Paulo Cablan, que se reincorporará a partir de la semana que viene y que seguramente está muy atento a lo que pasa, Facundo, porque ha pasado mucho, pero no ha pasado nada porque han pasado muchos días y de Loan no se sabe nada. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, bienvenido al Expediente. Desde el lunes volverá a la actualidad Paulo Cablan con toda la actualidad del caso de Loan Peña. Y sí, es como vos decís, Laudelina es uno de los testigos más importantes que tiene la causa. Más allá de los detenidos, es quizás la persona que más sabe o que más cerca estuvo en la desaparición. Es la que acompaña hasta la tranquera a la familia, según el relato de ella y según el relato también del padre, con el que alguna contradicción tiene. Es la que acompaña a esa tranquera que está a 280 metros de la casa de la abuela de Loan, y que después, cuando vuelve, es la que da aviso de que Loan desapareció. Que viene preguntando, ¿ustedes lo vieron a Loan? No lo encontramos. Y que es lo que cuenta el propio padre. Recordemos que la causa volvió a foja cero, que pasó de la justicia provincial a la justicia federal, y la jueza Poser Penso pidió hacer todo de nuevo, que declaren todos los testigos de nuevo, uno por uno. Declaró el padre, declaró la madre de Loan, declararon los hermanos, que sentaron, como vos bien decías, sus dudas sobre la tía. Dijeron también que quizás la abuela miente algo, pero la sacaron un poco del lugar de acusada, pero sí sobre la tía. Ellos dijeron miente, y no sabemos por qué está mintiendo. Las contradicciones. Cuando vos hablás de las contradicciones, ese es el punto clave, porque lo vamos a repasar, porque esta edición especial del Expediente les va a arrojar muchas certezas que van a dejar de lado muchas dudas que se han ido planteando en las primeras horas de la instrucción, que ha sido realmente desastrosa. El propio fiscal federal se hace cargo de la causa diciendo, acá yo no veo ningún delito federal, pero hay que resolver. Me voy a hacer cargo, voy a analizar la complejidad del delito, tal vez un delito común. Vamos a repasar en un ratito con especialistas las hipótesis, pero ahora nos vamos a ir al lugar donde comienza esta trama que ahora genera mucha tensión en esos 80 kilómetros que dividen
la localidad de 9 de Julio, cerca de la zona cero de la desaparición de Loan, de Goya, porque allí trabaja nuestro compañero Adrián Salonia, con notas claves, Adrián, durante esta semana, en las cuales has podido empezar a desentrañar algo de lo que puede pasar en la justicia federal. Buenas noches. Hola, Diego, Facu, buenas noches. Esta semana pudimos entrevistar a protagonistas de ese jueves 13 de junio, del almuerzo organizado por Catalina, pero también un almuerzo donde hubo invitados, donde hubo personas que fueron invitadas por la Laudelina. Hoy nosotros entrevistamos a Catalina, Diego, en vivo, estábamos con Juan Amorín, llegamos al campo, nos recibió Catalina y ella nos confirma ahí que no le invita a la funcionaria municipal de nombre de apellido Cayllaba y su marido Carlos Pérez, sino quien la invita a ese almuerzo no es ella, sino fue su hija Laudelina. Por eso pudimos esta semana entrevistar a muchos protagonistas, también a familiares de detenidos como Ana Isabel, la hermana de Antonio Benítez, el tío de Loan, que apuntó también muy duramente. Pero a modo de resumen, hoy fue una jornada también de muchos movimientos, de muchos rastrillajes. El fin de semana también, atención, porque se espera la presencia de Burlando y también un operativo muy importante, por ejemplo, de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires con drones, bueno, sobrevolando toda la zona del campo de Catalina, pero también del campo de Cayllaba y de Carlos Pérez. Lo más importante para mí, Diego, hoy fue las nuevas definiciones de Catalina, la abuela de Loan. Primero, una mujer muy angustiada, también enojada por el operativo de la Policía Federal, que a las 2 de la mañana violentó su puerta. Ingresaron efectivos de esta fuerza que acabo de mencionar, no la dejaron levantarse de la cama y se llevaron su celular. Ese fue el procedimiento de la Policía Federal en la casa de Catalina y hoy se nos contaba esto, nos daba detalles de ese procedimiento. Sí, vos hablás del secuestro de los teléfonos. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que secuestren esos teléfonos que a todas luces pueden tener algún elemento que nos lleve a saber algo más de ese almuerzo? Pero si te parece, Adri, escuchemos esas declaraciones que vos pudiste obtener de esta mujer, que, atención, no está muy lejos de quedar detenida, pero escuchémosla. ¿Usted tiene temor que la policía se la lleve, Catalina? Sí, ¿cómo no? Así estaban como 15, los 2 camionetas llenos, porque yo me levanté atrás de ellos a mirar para los otros y le llevó ellos a los otros que estaban allí, cerca de la tronquera de la camioneta. Cuando uno analiza el paso a paso, Adri, Facu, Sí. hay contradicciones constantes, pero estas contradicciones, respecto de Catalina, una mujer de 87 años, a la cual hasta a veces resulta difícil entenderle algunas definiciones, están desde el primer momento, pero a la instrucción inicial no le llamaron la atención. Ahora, Facu, hoy, y lo sumo a Adri, dijo algo que a todas luces implica una contradicción, porque nosotros le hemos mostrado el chat en el cual Laudelina invita a Cayllaba y a Pérez a ese almuerzo, pero los invita a manos de su mamá, de esta mujer, que hoy dice, no, yo no los invité, los invitó Laudelina. Y en el caso de que la justicia hable de un delito de trata de personas, de que hayan captado a ese menor para un fin de explotación, tendrían un rol también en esa investigación, tanto Laudelina como Catalina. Ahora bien, también las declaraciones de Laudelina, de Catalina y de todos los familiares son confusas, son contradictorias, porque esconden algo, o son confusas, contradictorias también por una cuestión de tensión, de nervios, que también puede pasar, que es algo que también evalúa, imagino, la justicia. Sí, eso, Adri, es una pregunta que vos podés responder muy bien habiendo tenido el pulso de estar al lado de ella. Sí, yo creo que también lo que hay que prestar atención es que si hablamos de la figura de Laudelina, que tuvo un rol fundamental en ese almuerzo, porque ahí lo comentaban Facundo y vos, ella recibe el llamado de Antonio, su esposo, de que Loan estaba perdido, pero toda la familia, todo el grupo más próximo, más cercano a Loan, el papá, José y varios de los hermanos apuntaron contra Laudelina. De hecho, yo ayer lo entrevisté a José en la puerta de su casa
y le planteo esto, si la justicia a vos te pregunta, ¿en quién más sospechás? Y él me mencionó a Antonio Benítez y me la menciona a Laudelina. Laudelina, que atención, porque creo que Mariela López Brown, creo que la entrevista, y en la primera definición, Diego, Laudelina lo que dice, o más o menos así como te lo voy a plantear, culpa directamente a la madre de Loan por no hacer nada para buscar a su hijo. Dice, sí, se quedó de brazos cruzados en su casa, desligándose de todo tipo de responsabilidad. Lo que hace entonces Laudelina en las primeras 48 horas después de la desaparición de Loan es apuntar contra la madre de Loan. Y esto cayó muy mal en toda la familia, entre ellos José, el hermano de Loan. ¿Sabés que Facu está marcando, Adrián, una de las primeras contradicciones? Lo que ocurre es que han habido tantas que uno se va olvidando. Bueno, ¿cuándo fue? Sí, lo dijo, hubo una contradicción. Escúchenla, escuchen esto que nos trae Adrián Salonia, porque es parte de este fuego cruzado intrafamiliar que genera muchas dudas en la justicia. De la familia, ¿vos no tenés ninguna sospecha de nadie, del entorno familiar? No sé, porque le llamamos, todos estaban y esa noche todos nos movíamos y la mamá y el hermano quedaron acá como que a esperar que regrese, como quien dice. ¿Y eso por qué lo mencionás? ¿Que te parece raro que ella no haya salido a buscarlo? Y sí, yo por mi hijo me iría hasta debajo de la tierra. ¿Vos pensás que la mamá tiene una actitud rara? Y no sé. Qué importante el trabajo en el lugar. Mariela López Brown, inicialmente con la familia, ahora vos, Adri, buscando hurgar un poquito más en esas relaciones familiares y estas contradicciones que de verdad son importantes a los fines de la justicia. No constituyen la secuencia fáctica del hecho, pero estando ahí, Adri, ¿qué sensación te da respecto de este fuego cruzado intrafamiliar? No había relación, ¿eh? Nosotros le preguntamos a José, el papá de Loan, si se encontraba a comer asiduamente con Antonio Benítez, ¿no?, quien estaba en el almuerzo de Catalina, y no, solamente se veían en la calle, se saludaban, era la primera vez que Loan veía a su tío. No había mucha relación, pero a su vez distancia, cierta discordia, no solo entre la mamá de Loan con esta mujer, con Laudelina, que ahí en la entrevista que le hace Mariela apunta directamente contra la madre. La madre no se movió porque los investigadores le dijeron que no se mueva de su casa por si había alguna novedad, independientemente de que el comisario Walter Maciel le saca el celular a la madre para dejarla incomunicada, ¿no? Bueno, ya después supimos el objetivo de ese comisario cuál era. Pero también, y hoy nos dice también Catalina, que no tiene relación con la mamá de Loan, por eso tampoco María fue a ese almuerzo el jueves 13 de junio. ¿Hay diferencias entre algunos de estos protagonistas? Claro que las hay, Diego. Vos mencionabas también el tema de los celulares, que me parece que va a ser clave. 15 días después, recién 15 días después de la desaparición de Loan, van a abrir los teléfonos celulares que por suerte tienen la ventaja de que son sistema operativo Android. Recordemos casos en los que el sistema operativo claro, era de iPhone y es imposible, tarda muchísimo tiempo, como por ejemplo el iPad de Natacha que tardó meses y meses. En este caso son 20 teléfonos celulares que todos tienen sistema operativo Android y que van a ser abiertos en las próximas horas, y que esos teléfonos pueden tener mensajes que digan mucho y que ayuden un montón a la investigación, pero tardaron 15 días en abrir esos celulares, en secuestrar esos celulares, traerlos a Capital Federal. Hoy están aquí en Capital Federal, en la sede de la Policía Federal, donde van a ser investigados y seguramente arrojarán mucha luz sobre algunos temas que todavía son muy oscuros, ¿no? Mucho movimiento, ¿no, Adri? En las últimas horas. ¿Van a llegar muchos efectivos? Creo que lo sabés, imagino que estás esperando mañana los 300 efectivos que llegan de las fuerzas federales. Mañana, el domingo, va a haber mucho movimiento. Recordemos que en los últimos días la situación el escenario era de muy poco movimiento, no había
De hecho, estaba la policía correntina y había poca presencia de fuerzas federales. Desde que cambió la causa al fuero federal, empezó a verse la presencia de prefectura, gendarmería, y tomo con esta información que vos comenzaste el especial, ¿no?, del expediente. La policía correntina ni siquiera va a estar involucrada en tareas administrativas. Queda corrida, Diego, por completo de todo tipo de procedimiento. Todo estará a cargo de las fuerzas federales. Vos hoy temprano, Facu, te sumo, hoy temprano pudimos ver aquí por la pantalla C5N con el trabajo de Adrián Salonia cómo cambiaba la guardia. Que estaba la consigna de la policía de Corrientes, llega la consigna de la Policía Federal y vos, Adri, le preguntás al jefe de esa consigna que te respondió. Y te dijo, no, bueno, ahora nos venimos a hacer cargo nosotros. Bueno, era el primero de los pasos para la medida que se iba a dictar después, el cambio de fuerza de seguridad utilizada por la Justicia Federal. Bueno, es importante el tema que mencionás, porque estamos hablando nada más y nada menos de la casa de Loan, donde María y José pasan por estas horas un momento muy difícil. Déjame decirte que contención psicológica durante todo este tiempo no hubo. Recién ahora van a tener un apoyo de profesionales la familia. Cuando llegamos, yo por lo menos hace 7 días, y esto va a coincidir Mariela conmigo, no había custodia en la casa, no había absolutamente nadie, de hecho nosotros lo comprobamos. Después empezó a aparecer, a partir del 8º, 9º día, empezó a aparecer la policía de Corrientes, y hoy ya la policía de Corrientes no estaba, bajaron de un patrullero la Policía Federal, y ahí es lo que vos estás relatando, Diego, que yo me acerqué porque me llamó la atención ver que llegaba el patrullero de la Policía Federal y ya se corrían los efectivos de la Policía Correntina y ya quedaban esa fuerza, ¿no?, a cargo, una custodia permanente de 24 horas en la puerta de la casa de Loan. Teniendo en cuenta también, pensando en que cambió, no solo cambian las fuerzas que intervienen, la provincial pasa a ser la federal, también la justicia pasa de la provincial a la federal. Si nosotros pensamos los primeros 3 detenidos, que son los 3 familiares, que son el tío y la pareja amiga del tío, que son los que se van al Naranjal, esos están detenidos por una acusación provincial, están detenidos por abandono de persona. En este caso cambia todo. Podría pasar también que en las próximas horas esas 3 personas tranquilamente... Vamos a ver qué determina la jueza. Tengo entendido que la defensa de ellos van a colaborar, quieren colaborar con la justicia, pero tranquilamente pueden decir, yo estoy detenido por abandono de persona, no estoy detenido por un delito federal. No tengo nada que ver acá. Les modifican la imputación luego y terminan todos imputados por la captación con los fines de explotación. Pero está muy bien lo que marcás. En un inicio era tan precario todo, claro, que la imputación era abandono de persona, un delito que no es de cumplimiento efectivo, tiene una pena que, por supuesto, supera los 6 años, puede llegar hasta 6 años, pero en la mayoría de los casos ni siquiera merita una prisión preventiva. Otra de las fallas, no habían encontrado ni siquiera cómo encuadrar el delito y pasaron de un abandono de persona. Está muy bueno lo que marcás y traes, porque ha pasado tanto y en realidad ha pasado tan poco que hay que volver al momento en el que se dan las imputaciones, en las cuales Benítez, la pareja, se encontraban imputados por abandono de persona. Ahora, Adri, ¿cuál es la sensación ahí del vecino común? Hartazgo, bronca, porque la verdad no se sabe nada tantos días, no da para más la circunstancia esta. Mira, me das pie, Facu, Diego, para ya comentarles que mañana a las 3 de la tarde va a haber una movilización. Quizás estemos en presencia de la movilización más grande desde la desaparición de Loan, ¿no? Ya hace 15 días, mañana 16. En la entrada del pueblo, mañana a 3 de la tarde una marcha. Hay bronca, hay angustia, hay tristeza, pero también hay acompañamiento. Cuando uno va haciendo las entrevistas en la plaza principal, todos acompañan a José y a María, pero también hay miedo, Diego. Hubo un quiebre de confianza. Los chiquitos del barrio donde vive Loan están jugando no en la canchita de la esquina o en la puerta, sino juegan en el patio de la casa, porque esto generó miedo. ¿Qué puedes esperar? Si el comisario del pueblo fue detenido,
¿Cómo como papá, como abuelo, como tío, no vas a tener miedo ahora de que te lleven a tu hijo? Por eso ahí hay un antes y un después en la vida cotidiana del 9 de julio de los habitantes de esta localidad, Diego. Gracias, Adrián Salonia. Excelente trabajo, 24 horas de cobertura en Goya, donde se dan las testimoniales, donde está la sede de la Justicia Federal, y en 9 de julio, el lugar donde trabaja Adrián, es el lugar donde la sociedad no volverá a ser la misma a partir de la desaparición de Loan. Uno espera que con la novedad de que se haya algún rastro de este chiquito de tan solo 5 años, desaparecido desde el 13 de junio. Han pasado muchos días. Gracias, Adrián. Excelente trabajo. Vamos a volver, por supuesto, porque, Facu, vienen momentos claves en una investigación que parece que está en ciernes, pero que lleva 15 días sin saber nada de Loan. Sí, esas primeras, siempre hablamos de esas primeras 24, 48 y 72 horas que son las claves para la recolección de pruebas. ¿Qué hicieron en las primeras 24, 48, incluso la primera semana? Se cerraron en que el chico se había perdido, que había vuelto caminando y se había perdido, que estaba perdido. En esos 5 o 6 días no se evaluó ninguna de las otras hipótesis. Si ustedes recogen los testimonios de los fiscales de la primera investigación, Barry y Castillo, ellos recién al día 5 o 6 admiten que pudo haber un hecho de trata de persona y después terminan diciendo sí, fue trata de persona y se la patean a la Justicia Federal. La Justicia Federal la recibe y dice, no sé, averiguación de delito. Y entre las personas que están más complicadas, vinculadas también, recién hablábamos de Laudelina, está la pareja de Laudelina, que es uno de los primeros detenidos. Benítez. Y de él habló, por ejemplo, creo que tenemos el testimonio, habló la hermana de Benítez. ¿Y usted cree que lo defendió? ¿Usted cree que dijo él es inocente, no hizo nada? Se equivoca, escúchelo. Ojalá que mi hermano siga todavía la causa ahí y que no le largue más. No sé si es mi hermano que le vendió la criatura o mi hermano le dio a Victoria. Tenía una deuda, dijeron él, y está necesitando plata, mi hermano, dijeron. ¿Una deuda con Victoria? No, tenía una deuda Antonio Benítez, necesitaba plata Antonio. Entonces, ¿por qué estás tan segura de que Loan pudo haber sido vendido? Y todos están sabiendo que mi hermano le vendió, o Antonio le dio a Victoria. Todos están diciendo así, sí que no sé qué le va a pasar a mi hermano si... Yo quise hablar con mi hermano porque no tengo ese anámido, esa esperanza que para hablarle con mi hermano así. Pero digo, ¿tu hermano tiene algún antecedente con respecto a el tema de venta de menores o algo como para que él haga una barbaridad como esta? Porque se habló de robo de ganado, hablaste de drogas, pero específicamente, ¿venta de menores? Sí, sí, todos están sabiendo que él vendía droga, era, ¿cómo se le dice? Ese cuartero que le decían, seguía robando vacas. Sí. Toda la policía le vieron acá, todos estaban en la causa y él está preso pronto. No, está bien, y eso te lo tomo. Ahora, ¿vos creés que puede ser capaz de llegar a algo tan abominable como para entregar un menor, en este caso Loan, a cambio de una deuda? Yo confío que él entregó a Antonio Benítez a Victoria o Antonio le hizo algo a Loan. Las declaraciones. Yo estaba en el piso de Argenzuela cuando Jorge entrevistaba a esta mujer y las respuestas de ninguna manera esperábamos que fueran esas porque lo hundió, pero como pocas veces uno ha visto. Ahora, cuando uno dice lo hundió, es porque está endilgando delitos que son realmente graves, de los cuales la justicia no tiene registro, porque el único que tiene antecedentes de todos los detenidos, saquemos a Maciel, sí, el único que tiene antecedentes de los detenidos en torno a ese almuerzo es Ramírez. Fierrito. Por abigeato. Robo de ganado mayor. Robo de ganado. Sí. Un delito, te diría, Facundo, común en una zona rural, no demasiado grave, pero sí sigue siendo un delito. Ahora, dijo, vendía drogas, yo creo que lo vendió, y además, Facu, la prueba, el indicio 42
con esa extracción, ese hisopado en la zona genital de Benítez, Claro. ante la presunción de la explotación sexual. Todo empieza a volverse cada vez más sombrío. Sí, sí, muy importante este último peritaje que se le hace, porque se le hace solo a él, no se le hace a ninguno de los otros acusados. Y recordemos también esa imagen de la que se habla siempre, de que vuelve sin camisa, sin remera, que cuando vuelve de la desaparición, que ya había desaparecido Loan, él estaba sin remera y dice que era por los mosquitos, pero que también planteó muchas dudas. Y respecto a los antecedentes, que nosotros hablamos solo de Benítez, es muy importante, porque que tenga antecedentes te da una punta, es decir, es una persona que pudo haber cometido. No es lo mismo un primario, siempre hablan los abogados, no es mi tema, pero siempre te hablan, no es lo mismo un primario, generalmente un primario puede ser un homicida, pero este tipo de delitos de trata de personas, de robo y demás, no suelen ser cometidos por primarios, son personas que ya se dedican al delito, que ya cometieron otros delitos. Y lo que dice la hermana es que ya cometió otros varios delitos. Por eso son delitos de índole federal, los que tentativamente se debieran investigar ahora, porque para la justicia federal, en lo que llegó de la justicia ordinaria, no hay nada que diga que se trata de un delito como la trata de personas, que es el delito federal en expectativa con el cual elevaron la causa al fuero federal. Pero la secuencia fáctica no ha podido ser reconstruida. ¿Qué es la secuencia fáctica? Aquellos elementos probatorios claves que permiten la reconstrucción del hecho que se investiga. Por fuera de la secuencia fáctica, los testimonios. Y hubo una serie de contradicciones entre las primeras testimoniales, a pocas horas de la desaparición de Loan, con las testimoniales que ya tomó en las últimas 48 horas la justicia federal. Una de ellas fue el padre de Loan, que directamente cambió su declaración respecto de Laudelina. Volvemos a Laudelina. ¿Qué dijo el padre de Loan? Si podemos ver las placas, porque en las placas ustedes van a encontrar las fechas. Vean, el 17 de junio, en un mano a mano con nosotros, con el trabajo de Mariela López Brown, dijo: cuando se fueron, yo estaba en la mesa. Nadie me preguntó si podían llevarse a Loan. La cuestión, ¿te acordás, Facu? De Sí. a mí nadie me pidieron permiso. Por eso ahí ya empezaba a hablarse de la posible sustracción. Y continúa. Y no vi nada, y esto sí resulta clave, porque ahora van a ver lo que le dijo a la justicia federal ahora, en las últimas 48 horas. No vi nada del momento en que se fueron. Se fue, nadie me pidió permiso, no vi nada. Pero veamos qué dijo. Esto fue pocos días después de la desaparición. Claro, esto fue las primeras 48 horas, pero ayer vuelve a dar su testimonio y dice, esta vez frente a la justicia federal, cuando todos van al Naranjal, y es categórico, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi y lo seguí con la mirada, vean, hasta que los perdí de vista. Yo nunca perdí de vista a Laudelina y Loan se fue con ella. Está directamente diciendo que la responsable de haberse llevado sin permiso, porque claro, la falta de permiso está desde el inicio, es Laudelina, a quien ahora incorpora a la secuencia del momento en el que se va, Facu. Sí, tal cual. Muy importante también porque es la persona, como mencionábamos al principio, que después vuelve y es la primera que comunica a la familia de tanto al padre. El padre dice, la primera persona que me dice que se perdió Loan es Laudelina. Es también la que llama a Callaba. La que Claro. la llama a Callaba cuando se estaba yendo y le dice, no sabes dónde está Loan, no lo encuentro. Y Callaba le responde, acá en el auto no está, mi marido dejó todo cerrado, es imposible que esté acá. Que ahí, bueno, eso es otra parte de investigación con todas las contradicciones también del matrimonio detenido, del otro matrimonio. Empiecen a ver por dónde va la cosa. Cómo empieza a armarse el rompecabezas de algo que todavía a esta hora no cierra por ningún lado. La esfera probable de la sustracción. Una organización muy bien planificada para llevarse un chico sin que nadie se dé cuenta y sacarlo tal vez del país, o por lo menos de la provincia. Y del otro lado, la marginalidad, el crimen desorganizado, de un momento al otro planificado, del cual tampoco se encuentra nada.
Y han pasado tantos días y nada se sabe, Facu, de Loan. Y son todos supuestos, ¿no? Porque también uno piensa, lo sacaron del país. ¿Para qué van a sacar a un chico desde Corrientes, captarlo en Corrientes, con todo el riesgo que tiene para el que lo va a captar, todos los controles que tiene que pasar hasta llegar a otro país, a la triple frontera? Exacto. Si vos en Paraguay también tenés chicos y tenés más chicos que acá quizás. Sí. Esas son parte también de las contradicciones y lo poco probable. Todas las hipótesis tienen un punto ciego, llegan hasta un punto ciego. Que también pasa mucho en los casos de trata, que al haber tantas connivencias, tantas complicidades de la policía, acá tenemos un claro ejemplo, el comisario Maciel, que está involucrado, que le indilgan haber dejado pruebas falsas, no haber recogido testimonios que sí tenía que recoger, haber ayudado al matrimonio de Pérez y Cayaba. Pero parece que siempre llegás a un punto ciego y hay una parte de la investigación que no tiene sentido de las hipótesis. Todas las hipótesis hay una parte que no tienen sentido. Claro, vos hablaste de las hipótesis. Vamos a repasar las hipótesis, pero lo vamos a hacer, por supuesto, con especialistas, porque tenemos la suerte de poder contar con la presencia aquí en el estudio con Daniel Neira, especialista en investigaciones. Daniel, buenas noches, gracias por venir a este programa especial del Expediente. ¿Qué ves? A ver, vos ahora tenés una controversia fenomenal porque la causa que recibe o que se hace cargo de la justicia federal está viciada de graves errores desde los comienzos por acción o omisión o por cuestiones premeditadas. Hay cuestiones premeditadas porque el comisario está bastante comprometido. Razón por la cual cuando vos tenés y recibís esa causa así, todas estas hipótesis multidisciplinarias que se están revelando tendrían que haber sido sospechadas desde el principio. Entonces, yo quiero separar dos cosas y haciendo hincapié un poco en lo que te decía el móvil que tenés allá. Una cosa es que el Ministerio de Seguridad de la Nación, por intermedio de sus fuerzas federales, colaboren con la justicia local, con el fuero ordinario, y otra cosa con los recursos que ya vimos, recursos materiales, logísticos, material humano, canes, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que se haga cargo de la responsabilidad de la investigación y el esclarecimiento del hecho. Razón por la cual sé perfectamente que ahora la sustanciación de las actuaciones pasa por manos de la Policía Federal Argentina. Y ahí, lo que decía el móvil, todas las agencias federales de investigación regionales, las agencias especiales de investigación que tienen asiento, tanto en Corrientes como en zonas aledañas, como Goya, Paso de los Libres, están abocadas exclusivamente a la investigación de todas estas hipótesis. Te obliga ahora a generar y a ver con mucho más acercamiento todas estas hipótesis. Más allá de que esté trabajando cibercrimen, que esté trabajando trata de personas desde el minuto cero, ahora todo ese bagaje de agencias específicas de Policía Federal forman un conjunto que diversifican las hipótesis, pero están centralizadas exclusivamente en la investigación primordial. ¿Por qué te digo esto? Porque el fuero federal todavía sigue en esto, porque la causa que tiene que ver con el delito federal de trata todavía no está desvanecida. Las demás hipótesis que vamos a ver ahora y que se dicen por ahí no tienen sustanciación en las actuaciones que se labran ahora. Sí, obviamente son hipótesis que se van a seguir trabajando, pero hasta que no haya una prueba real que genere un cambio de carátula, la justicia federal va a seguir sosteniendo esto. Como no hay algo, puede ser todo, Facu. Claro. Aprovechamos ahora también para sumar a Enrique Proeger, que muy gentilmente está con nosotros, criminalista él, nos va a ayudar a desentramar todo esto. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Se habló mucho de esas primeras 24, 48, 72 horas que se perdieron en la investigación, que parece que los fiscales fueron directo a el chico se perdió, se fue caminando. Pensando en hacer bien la investigación como corresponde, ¿por dónde hubieses arrancado vos? Mirá, primero creo que se perdieron 15 días de investigación. Claro. Sí, claro. No se perdieron 2 o 3 días.
Claro. Segundo, acá hay dos planteos desde el punto de vista de los protocolos internacionales con relación al abordaje de la escena del hecho. Acá tenéis dos hipótesis de gravedad que son, por un lado, la posibilidad de la trata, por el otro lado, la posibilidad del homicidio. Las dos tienen que tener un abordaje de la escena idéntico. Significa que vos no podés traer una manada de elefantes. Policía Federal en este momento está llevando casi 300 efectivos, ustedes lo pusieron recién en los grafos. Sí, claro. Es lo mismo que hicieron los correntinos, no cambiaron nada. Creo que tenés que trabajar de otra manera, es decir, no es esa la manera. La otra, hay situaciones que si esto fuera, porque desviaron la investigación, es decir, la investigación la pasaron a la Justicia Federal por el tema de la trata. El protocolo de Palermo, que obviamente ni lo leyeron los muchachos, en este caso dice muy claramente lo que hay que proteger es a la víctima, y los fiscales en esa conferencia de prensa dijeron que tienen el secuestro, el traslado, y tienen información reservada que se van a guardar porque no la pueden comunicar. Eso es grave porque a lo único que afecta esta comunicación y esta entrevista que hicieron los fiscales es a la propia víctima, donde el resultado puede ser luctuoso. ¿Sabés qué, el resultado Enrique? Puede ser grave. Te hago un puede dar el punto ahí, efecto Cantera. porque es aún más grave, porque toda esa información reservada que los fiscales dijeron que tenían, al final no la tenían porque ni siquiera habían secuestrado los teléfonos. Entonces... Bueno, pero te digo algo. A pesar de que esa información no esté, si vos sos el receptor de un niño y dos fiscales te dicen ante la cadena nacional de que tienen la línea investigativa de hacia dónde tienen que ir porque ya tienen el secuestro y el traslado, imagínate que puede pasar cualquier cosa. ¿Me entendés? Y eso es terrible. Es ignorancia y negligencia total. Ahora, Enrique, por otro lado, ¿cuál sería? Por el otro lado, sí. El otro lado. ¿Qué podrías hacer para mejorar esto? Porque van a ir con los 300 efectivos, vamos a ver escenas de rastrillajes, de recorridos, de tal vez excavaciones, de trabajo con perros. ¿Qué habría que hacer, aún habiendo transcurrido tantos días, para empezar a obtener algún rastro tal vez en el territorio, más allá de la prueba tecnológica, del entrecruzamiento de las antenas, los teléfonos y demás? Primero tenés que hacer de vuelta un abordaje de la escena, no tenés que trabajar con tanta gente, tenés que trabajar con un radio de cobertura en la cual tenés que sumar mucha precisión en el sentido de la búsqueda, tenés que trabajar con técnicas mucho más avanzadas de geolocalización para saber por dónde se está buscando y cuáles son los espacios que no se buscaron y repetir el procedimiento. Todo abordaje de la escena tiene que ser metódico, reiterativo, objetivo. Sí, bueno, todos estos aspectos tienen que cubrirse. Te lo hablo desde la experiencia, no desde la teoría. En Carrasco nosotros teníamos 1000 hectáreas y encontramos un lugar de 1,40 m por 80 centímetros, que es donde estaba el cadáver oculto, donde lo habían tenido oculto. Claro. En Dársena teníamos un radio de búsqueda, para que tengas una idea, de 80 kilómetros a la redonda, y encontramos dónde habían degradado a una de las víctimas, que era un zoológico dentro de Santiago del Estero. Una matanza aborigen en el norte, donde teníamos 140 kilómetros por 90 y encontramos 2 fosas comunes de un hecho que había ocurrido en el año 1947. Es decir, no te estoy hablando por teoría, porque me lo dicen los libros, no, te estoy hablando desde el conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que están haciendo en este momento, esto no se resuelve con el jefe de la comisaría. En este caso, el tema de la trata, para que tengas una idea, mirá lo que dice el protocolo de Palermo. Dice que hay que ser muy cuidadosos porque hay vinculaciones de funcionarios policiales, de funcionarios judiciales y de migraciones. Eso dice textual el protocolo de Palermo, que los invito a que lo lean. ¿Sí? Y obviamente que si vos sos fiscal, tanto de la jurisdicción provincial como de la jurisdicción nacional, como mínimo tenés que conocer el protocolo de Palermo. ¿Me entendés? Entonces, desde el primer día se trabajó mal, durante 15 días se trabajó mal. Si la Policía Federal va a hacer la investigación de un presunto homicidio en el lugar, porque fíjate que hoy la Secretaria de Seguridad de la Nación, que se entrevistó con la jueza, dice que va a llevar un equipo de rayos X que no sé cómo va a hacer para sacarle placa a los yacarés. Déjame de joder, es una tomada de pelo esto. Sí, y además, ¿puedo obtener algún resultado de eso? ¿No? ¿Tiene alguna utilidad? 15 días después hacer una ecografía de animales.
por más que haya un fatalismo ahí. Están desviando la investigación. Es decir, el comisario que detuvieron seguramente está dentro del eslabón de la cadena de que se tiene que procesar dentro del posible delito de trata. Pero hay un detalle. Acá no se cortó, no se cerró la provincia, ¿eh? Y eso no tiene que ver el comisario de un pueblo perdido en Corrientes, ¿no? Que puede ser en este caso un pueblo pequeño como 9 de julio. Pero, sino que tiene que ver en jurisdicción provincial. Quiere decir que ahí el secretario de Seguridad o el ministro de Seguridad de Corrientes tendría que haber actuado de oficio, tendría que haber actuado ante la posible manifestación de un delito de trata. ¿A quién estamos esperando? ¿Orden de quién estamos esperando? Y además tenían los elementos, Enrique, tenían los elementos necesarios para hacerlo. Te queremos agradecer, esclarecedor lo que nos acabas de contar, sobre todo para lo que pasó, pero para lo que viene. Gracias por haber sido parte de este especial del expediente. Te agradecemos tus conceptos siempre y por supuesto vamos a seguirla. No, gracias a ustedes por comunicarse. Abrazo grande. Lo que dice Proeger es parte de lo que pasó, pero también, tal vez, Dani, está adelantando algo de lo que puede pasar. Lo que dijo es, van a llevar otra vez 300 efectivos. Claro. ¿Para qué? ¿Para pisotear la zona? ¿Con qué finalidad? ¿Vos qué ves? No, siempre hubo controversias entre los criminalistas. Acá empezamos, sí, me parece. No, con todo está bien, todas las voces. Y los que tenemos que ir al terreno. Sí. Así. Yo creo que la zona amerita la cantidad de gente que se necesita, siempre y cuando esté bien centralizada, bien definida la acción de cada personal y esté bien dirigida. A veces la cantidad no hace a la calidad, pero ni por poco ni por mucho. Yo creo que el terreno y la hipótesis que se están manejando amerita cantidad de personal. Ahora, claro, si ese personal está bien administrado, si cada uno tiene su rol específico y después en los resultados que separadamente se pueden llegar a encontrar de acuerdo a la misión que se le dé a cada uno, se genera resultados y bueno, obviamente es necesario, no pasa por ahí. Me parece que el terreno amerita cantidad de gente. Ahora, yo escuchaba que decían volver a foja cero. No es volver a foja cero porque por más que se hayan hecho mal las cosas hasta acá, algo se hizo. Algo se hizo. Y a partir de ahí vos podés rever algunas cosas que no se hicieron, otras que se hicieron mal. Y es un punto de partida. Yo no estoy de acuerdo tampoco que se haya hecho hasta acá 15 días que no se hayan hecho nada. Se hizo. El problema es que los primeros días donde se debían haber tomado las primeras medidas básicas, urgentes, inmediatas, que son horizontales a cualquier delito, no se hizo. ¿Vos te imaginás las controversias que hay ahora en las declaraciones a 15 días? Bueno, ¿vos te imaginás eso al día o a los 2 días? Ahí tenés las respuestas que te hubieran dado. Le das el pie necesario para lo que van a ver ahora, porque lo que van a ver ahora son las hipótesis. Y con las hipótesis vamos a empezar a repasar cómo, aún con lo que se hizo, Facu, hay poco. Y que haya poco o nada, claro, implica que todo pueda ser posible. Empecemos, vamos de mayor a menor hoy en la cabeza de los investigadores. Sí. Y se van a enojar del otro lado, Facu, porque es lógico, porque van a decir, pero con esto no tenemos nada, porque la primera es homicidio con ocultamiento, porque es lo primero que la justicia federal entiende que puede haber pasado. Mirá, prestá atención lo lejos que estamos del delito federal, y lo investiga la justicia federal. Intensifican los rastrillajes. Esto es lo que va a pasar a partir de mañana, fuerte, con los 300 efectivos que llegan. Acá Daniel, vos nos podrás aclarar mucho más también. También falló la forma de buscar, ¿no? En esos primeros días. No es lo mismo buscar un chico perdido con vida que una persona que puede estar muerta, asesinada. No es lo mismo la búsqueda, no es lo mismo los lugares que se buscan. No, por supuesto, no. Los elementos de búsqueda son distintos. Hasta los canes son distintos. La hipótesis es distinta. Pero el punto tiene que ver con que estas hipótesis que se plantean ahora, si se hubieran supuesto desde el minuto cero, si todos hubieran sido tomados como sospechosos, las respuestas hubieran sido más urgentes y más rápidas. A ver, vuelvo a repetir, yo no sé hoy, esto es algo personal,
cómo el fiscal de la causa primaria todavía sigue respirando judicialmente. Yo creo que en algún momento alguien le va a tener que preguntar por qué no hiciste esto, por qué hiciste esto y por qué deliberadamente, de pronto, un comisario, que no es la facultad de él, le da un pase libre a una persona para, con su vehículo, ir dando vuelta por donde quiera. O sea, ¿por qué no se tomaron esas primeras medidas? Esto es muy simple. Cuando la policía recibe la denuncia, como sea en este caso, decime si me extiendo. Sí, no, para poder repasar la secuencia. Cuando la policía recibe la denuncia, automáticamente le hace la consulta al fiscal. No hace nada si el fiscal no lo sabe. Claro. ¿Cuál es la respuesta a esa llamada del fiscal? No es decir, bueno, gracias por la novedad que me dio. No, le devuelve la llamada con diligencias judiciales obligatorias. Entonces, si en el primer momento el fiscal no le dijo, bueno, cierre los 4 o 5 puntos de salida de la localidad más importante, que todas las fotos de la criatura estén en los celulares del personal policial y haga un control de vehículo, registrando vehículo porque vehículo, que eso en una localidad así tarda 45 minutos operativamente ponerlo en la calle. Que el problema es, porque todo eso no pasó, y ahora, porque me das el pie para seguir con las hipótesis, porque todo eso no pasó, estamos en este punto. Y vean, ya dijimos, el homicidio con ocultamiento, accidente con ocultamiento, puede ser, lamentablemente puede ser que tenga que ver con el accionar, recién lo nombraba Neira, el comisario Maciel, que puede haber sido parte del encubrimiento. Acá lo ubican en la posibilidad de un accidente con el posterior ocultamiento, con Maciel como uno de los responsables. El accidente con interacción de fauna, lo que dijo la ministra de Seguridad de la Nación ayer, utilizando, Facu, unos términos que realmente asombran y duelen a la familia. Pero en realidad está hablando de eso, la posibilidad de que haya habido un accidente con interacción de la fauna. La sustracción con entrega, mirá qué tan lejos estamos de la hipótesis federal. Claro. Pero la sustracción con entrega no encuentras rastros de violencia en la zona. Esto quiere decir que si fue captado por alguien de la confianza de aquel a quien engañado, se busca. o también engañado. Vean todo cómo termina, porque faltan, sustracción con violencia, la otra posibilidad de la sustracción. Y acá entran Cailaba y Pérez. Ese Forca rojo. Una hipótesis lejana con el Forca rojo. ¿Por qué? Porque tampoco hay rastros. Se perdió. Esto es lo que nos generó todas las deficiencias de inicio. Estuvieron 10 días con esta hipótesis cuando no había nada que indique que así era. Y la última, el accidente mortal y abandono. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo un accidente, que a Loan le pasó lo que todos esperamos que nunca sea la noticia final de esta investigación y que lo abandonaron. Difícil que pase, Facu, porque si no ya lo sido encontrado. En caso que haya habido un accidente, hubo un ocultamiento, si no el cuerpo hubiese aparecido. Pero, permíteme, hay 3 de las hipótesis que vos mencionamos acá, que con el secuestro de los vehículos se podrían haber evitado. ¿Sabés cuánto tarda el secuestro de un vehículo en estas situaciones? 3 minutos. Agarrás un personal policial, lo pones al lado del vehículo y le decís, esto no se toca más, está secuestrado. Punto. A partir de ahí vos tenés una prueba contundente para que después haya una pericia pura y neutra. Entonces no se hizo. Entonces los vehículos quedaron al azar. ¿Sabés cómo se hubiera solucionado o de pronto haber tenido un poco más de información sobre la sustracción con violencia o sin violencia si se hubieran secuestrado los celulares el primer día? Claro. Era tan fácil como eso. O interrogar, bajar a todo el mundo a la dependencia. Son medidas que cualquier fiscal de la jurisdicción más lejana debiera haber ordenado. No estás pidiendo una inteligencia superior respecto del hecho. Pero digo, en los delitos básicos. A vos te roban el vehículo, yo te lo encuentro, te lo tengo que secuestrar. Nadie lo toca para ver si encontramos huellas. ¿Está bien? Entonces, si se hubiera bajado todo el mundo a la dependencia o a la fiscalía, si lo hubiera interrogado por separado, con un trabajo importante del fiscal o alguno de sus colaboradores, vos hubieras tenido información importante, más el cruzamiento de los teléfonos, lo que te puede llegar a esa información, hoy por hoy, algunas hipótesis las tendríamos solucionadas. La vamos a seguir. Gracias, Daniel Neira, por venir a ustedes, a este muy amable. especial del expediente. Gracias, Hay mucho para hablar de este caso. Un placer. Vamos a seguir. Ustedes quédense en C5N porque habrá novedades, sobre todo este fin de semana, en la búsqueda de Loan. Una búsqueda que no frena, pero que lamentablemente no tiene ningún elemento para saber dónde está este chiquito que desapareció y que tiene en vilo a todo un país. Gracias.